¿No son fascinantes las fotos? Las fotos congelan un momento fugaz para la eternidad y nos dan una visión auténtica de días pasados. Todos nos hemos perdido en fotos antiguas en algún momento y nos permitimos envolvernos en recuerdos con nostalgia, pero con un muy buen sentimiento en los corazones. Pero las historias de las 10 fotografías que les presentaremos en este video de hoy no son tan idílicas. Prepárense para casos misteriosos de personas desaparecidas, vagabundos misteriosos y presagios de guerra. Pero antes de comenzar, asegúrense de presionar el botón de me gusta y tocar la campana de notificación para más videos geniales. Además, quédense hasta el final para ver una foto que es a la vez inquietante y una parte importante de la historia. Johnny Gosch. Como muchos niños de su edad, Johnny Gosch, de tan solo 12 años, repartía periódicos regularmente para complementar sus ingresos. El 5 de septiembre de 1982, el niño se subió a su bicicleta para traer los últimos titulares a su vecindario, pero ese fue el último día en que se vio a Johnny. Más tarde surgieron informes de testigos presenciales de que alguien había obligado al niño a subir a un automóvil azul y se lo había llevado contra su voluntad. Esta noticia detonó uno de los misterios más extraños de esta época. La desaparición de Johnny Gosch nunca se explicó oficialmente. Sin embargo, su madre Noreen causó revuelo cuando afirmó que su hijo, ahora adulto, la había visitado en 1997. Supuestamente, Johnny dijo en compañía de un hombre desconocido que había sido secuestrado y se convirtió en víctima de una red de pedófilos. Aunque logró escapar, nunca regresó a casa por temor a que lo secuestraran de nuevo. El padre de Johnny, que se divorció de Doreen en 1993, dijo que no sabía si tal visita realmente se llevó a cabo. Luego, en 2006, algo muy misterioso volvió a pasar. Noreen encontró algunas fotos en la puerta de su casa que creyó mostraban a su hijo en cautiverio. Algunos niños que podían verse en las fotos se asignarían a otros casos de personas desaparecidas, pero uno de los niños en las fotos nunca fue identificado, y Noreen aún insiste que este es su hijo. Es muy desafortunado que esto sucediera a estos niños, y situaciones como esta continúan ocurriendo a niños de todo el mundo hoy en día. Si bien es conmovedor escuchar que la madre de Johnny pudo haber tenido un pequeño cierre, esto no cambia el pasado ni el dolor que Johnny tiene que haber sentido durante todos estos años. Estas fotografías fueron de gran ayuda para ayudar a otras familias a encontrar un cierre también. Sin embargo, no borra las horribles acciones que se hicieron. Tripulación del Challenger. Al ver los rostros de la tripulación del Challenger, vemos a 7 personas radiantes, ansiosas por salir a la gran extensión del espacio a bordo del transbordador del mismo nombre. Pero trágicamente, su destino fue otro. El 28 de enero de 1986, el transbordador espacial abandonó el suelo y se rompió 73 segundos después a una altitud de 15 kilómetros. Los 7 tripulantes fallecieron durante la tragedia. Se determinó que la falla de uno o más anillos de sellado fue la causa de este incidente. Este evento pasó a la historia como una de las pérdidas humanas más dramáticas y catastróficas que se hayan visto. El evento fue transmitido por estaciones de televisión de todo el mundo. Mientras los astronautas se preparaban para su lanzamiento, se esperaba que esto marcaría el comienzo de una nueva era de tecnología espacial. Y ciertamente lo logró, pero no de la manera que la mayoría de la gente esperaba. Se esperaba que esta misión se desarrollara sin problemas. Después de todo, los astronautas y tripulación habían estado planeando este día por años. La cápsula había sido inspeccionada numerosas veces y todos los sistemas recibieron luz verde. Hombres, mujeres y niños de todo el planeta vieron el lanzamiento, pero nadie pudo anticipar que se produciría una terrible explosión. Si bien la situación fue una tragedia, generó conciencia sobre medidas de seguridad adicionales y medidas de inspección que debían implementarse para proyectos futuros. Desafortunadamente, arrojó a la NASA en las sombras, pues el pueblo estadounidense comenzó a perder la esperanza en el programa espacial. En poco tiempo, los recortes presupuestarios comenzaron a pesar mucho sobre la tripulación, y los ingenieros y muchas personas más pensaron que este podría ser el final del programa espacial de Estados Unidos.
Sin embargo, la NASA volvió a ganar la confianza del público, pero nadie se olvidará del día en que el mundo se detuvo, mientras decenas de miles de personas vieron con horror cómo estos 7 astronautas perdían la vida trágicamente. El hombre de cuero. Es el siglo XIX y un vagabundo camina de un lado al otro entre los ríos Connecticut y Hudson. Este enigmático vagabundo sería apodado The Leatherman por la población. El hombre siempre tuvo una ruta circular de 580 kilómetros que completaba cada 34 días. En su viaje, dormía en cuevas y se detuvo en varios pueblos a lo largo de este camino para buscar provisiones. Pero, ¿quién era este hombre misterioso que viajaba constantemente? Este hombre obtuvo su apodo debido a su ropa. The Leatherman siempre vestía un pesado traje de cuero hecho a mano, con los restos de botas viejas. Tal vez vino de Francia o de Canadá, pero su verdadero origen sigue siendo incierto. Hay un artículo de 1870 que decía que el forastero apenas hablaba y se comunicaba más con gestos y sonidos inusuales. Visto con desdén al inicio, la aceptación de este misterioso vagabundo pronto creció entre la población. Los residentes de Connecticut sabían cuándo esperar a que llegara el Leatherman y le preparaban algo de comida. Las instituciones estatales no eran tan comprensivas. Leatherman fue internado a la fuerza en 1888. Los médicos que lo trataron concluyeron que padecía de un grave trastorno mental. Una vez libre, este hombre siguió su camino como si nada. Finalmente murió en una de sus cuevas a causa de un cáncer oral causado por su fuerte consumo de tabaco. Odio puro. 1933. El fotógrafo Alfred Eisenstadt toma una de las fotografías más opresivas y a la vez más conmovedoras del siglo XX. La foto muestra a Joseph Goebbels durante una conferencia de la Liga de Naciones, mirando a la cámara, con su rostro distorsionado por el odio. Es una imagen de uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. De acuerdo con la historia que rodea a esta foto, al principio, el ministro de propaganda del Reich y un nacionalsocialista comprometido era amistoso y de buen humor. Pero cuando descubrió que el hombre detrás de la cámara era judío, su humor se convirtió en puro odio. Afortunadamente, este tipo de comportamiento ya no se tolera. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el mundo era diferente en ese entonces, por lo que ver un cambio de humor tan dramático no era terriblemente raro. Esta imagen ha pasado a la historia como una de las fotografías más influyentes jamás tomadas. No solo muestra una imagen de un periodo de tiempo drásticamente diferente, sino que además muestra un momento en la historia humana cuando la moralidad en la vida humana ocupaba un lugar muy diferente, un lugar más oscuro. Albina Mali Hocevar. Nacida en Yugoslavia en 1925, Albina Mali Hocevar se unió voluntariamente al Ejército de Liberación Nacional con solo 16 años. El movimiento buscaba derrotar a la Wehrmacht y las habilidades de Albina resultaron invaluables. Primero fue empleada como mensajera, luego en el frente y finalmente como enfermera. Durante el combate, Albina sufrió múltiples heridas, incluidas cicatrices graves en la cara y la pérdida de un ojo. Esta foto, que muestra a la joven desfigurada pero inquebrantable, pronto se convirtió en un símbolo icónico de la resistencia nacional. Después del final de la guerra, Albina se convirtió en un miembro destacado del gobierno. Ella murió el 24 de enero del año 2001. Hindenburg. Con 245 metros de largo, una velocidad de crucero de 120 kilómetros por hora y numerosas habitaciones confortables, el Hindenburg fue uno de los dirigibles más avanzados y lujosos de su época. El propósito del imponente Zeppelin era el servicio transatlántico, con viajes de ida y vuelta principalmente entre Frankfurt, Río de Janeiro y Lakehurst cerca de Nueva York. Pero el 6 de mayo de 1937 ocurrió la terrible catástrofe que aún asociamos al Hindenburg, el accidente de Lakehurst. Cuando el Zeppelin aterrizó a las 6:25 p.m. hora local, un fuerte fuego de hidrógeno salió de la parte trasera de esta aeronave y se extendió rápidamente y causó que el Hindenburg estallara en llamas.
toda una catástrofe. De las 97 personas a bordo, 35 no sobrevivieron. Las víctimas sucumbieron a sus quemaduras o murieron al saltar al vacío en medio del pánico. Este fue uno de los primeros desastres televisados del planeta, con un comentarista gritando la infame frase: «¡Oh, la humanidad!». Después de este desastre, el mundo ha crecido y ha aprendido mucho. Sin embargo, en el momento de este accidente, nadie se imaginaba un desenlace peor. Tantas vidas perdidas sin sentido. Pero afortunadamente, otro desastre como este nunca volvería a ocurrir. Al menos no públicamente. George Mallory y Andrew Irvine. En 1924, Andrew Irvine y George Mallory se propusieron hacer algo que nadie había hecho antes: conquistar el Monte Everest. Este no era solo el proyecto de dos jóvenes ambiciosos, sino un proyecto de interés nacional. La mañana del 8 de junio de 1924, Mallory y Irvine, bajo la presión de las expectativas de la población británica, subieron a la cumbre, y a pesar de que las condiciones climáticas no eran ideales. En horas del mediodía, los dos se encontraron con otro montañista, y desde entonces se les consideró desaparecidos. Aún hoy, no sabemos si llegaron a la cima de la montaña de 8.849 metros. No fue hasta el 1 de mayo de 1999 que el cuerpo de Mallory fue encontrado a 8.150 metros. Desafortunadamente, la esperanza de recuperar la cámara del alpinista y con ello resolver el misterio de la ascensión a la cumbre no se cumplió. Hasta el día de hoy, el cuerpo de Irvine no ha sido localizado. Tenzing Norgay y Edmund Hillary aún se consideran los primeros escaladores oficiales del Monte Everest. Vuelo 123 de Japan Airlines. Cuando el Boeing 747-146SR despegó del Tokio Haneda el 12 de agosto de 1985, nadie pudo predecir que se avecinaba uno de los peores accidentes de aviación de todos los tiempos. La máquina cayó de 1.460 metros sobre dos crestas montañosas. Solo 4 de las 524 personas a bordo sobrevivieron a este accidente. La causa de esta catástrofe fue una reparación defectuosa. La mampara de presión en la parte trasera de la aeronave estaba sujeta únicamente con una hilera de remaches y no con doble hilera como se requería. Las medidas de rescate llevadas a cabo también parecieron un triste drama. En un principio, los responsables rechazaron la ayuda de los Marines estadounidenses destacados allí, a pesar de que habían descubierto los restos del naufragio 20 minutos después del accidente. Cuando los rescatistas japoneses llegaron al lugar del accidente por la noche, inicialmente no pudieron localizar a ningún sobreviviente, por lo cual volaron de regreso y no regresaron hasta la mañana siguiente. Durante estas horas, muchos pasajeros fallecieron por hipotermia o heridas que se podrían haber salvado. Joseph Avery. 18 de julio de 1853. Un hombre llamado Joseph Avery hace un recorrido en barco por el río Niágara con dos amigos. El problema: los tres están completamente borrachos y pierden el control de su bote. Y así sucedió lo que tenía que suceder. El pequeño bote fue inundado por las furiosas masas de agua y los compañeros de Avery fueron arrastrados hasta la muerte. Sin embargo, Joseph logró aferrarse al tronco de un árbol que estaba encajado entre dos rocas. Llevaba 18 horas allí cuando finalmente llegó un bote salvavidas. Sintiéndose casi seguro, Joseph inmediatamente intentó subir a bordo, pero volcó el bote, cayó de espaldas al agua y cayó por la catarata. Franz Ferdinand. En retrospectiva, el asesinato de Sarajevo es visto como la chispa histórica que enciende el polvorín de Europa y sumió a innumerables países en una guerra sangrienta. En ese entonces, 28 de junio de 1914, el heredero al trono de Austria-Hungría, Francis Ferdinand, visita Sarajevo, la capital de Bosnia, junto con su esposa Sophie Chotek. Antes de que el nacionalista Gavrilo Princip, de 19 años, disparara el tiro fatal, la pareja de herederos al trono había sido atacada. Sin embargo, la bomba arrojada al automóvil rebotó en el brazo de Franz Ferdinand. Más tarde ese día, el sangriento intento de asesinato planeado por la sociedad secreta Mano Negra se llevaría a cabo con éxito.
Si bien el asesinato del heredero al trono inicialmente no causó ningún duelo general en su país, las consecuencias políticas de este asesinato fueron devastadoras. En los días siguientes, el Imperio de Austria-Hungría le presentó a Serbia un ultimátum prácticamente inaceptable, el cual eventualmente fue seguido por una declaración de guerra. Y ahora es tu turno. ¿Cuál foto te conmovió más con su historia? Ya estamos esperando tus comentarios. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nunca más de ninguno de nuestros videos. Gracias por vernos, que la pases bien y hasta la próxima.